Continuamos, una cita con la Biblia, Hechos de los Apóstoles, testigos del Espíritu Santo. Bienvenido a este lugar. En estos 50 días de Pentecostés, es tiempo de buscar a Dios. Bienvenido, Espíritu de Dios. Damos gloria solo a ti, Señor. Día número 23. Continuamos en una cita con la Biblia en el libro de los Hechos. Hoy estaremos leyendo en el capítulo 9 del versículo 8 al 19. Y allí se encuentra el relato, la historia de Ananías, un discípulo de Jesús, que llegaría a ser un instrumento para bendecir a uno de los siervos de Dios más grandes en medio de la extensión del Evangelio. Dice el versículo 8: Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías, y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Esta es la historia de las manos que Dios usó de un discípulo para preparar el camino de un siervo. Ananías dice que era un discípulo de Jesús, seguidor de Jesús, y que en visión recibió la orden del Señor para que fuera allí en Damasco a orar por Saulo. Sin embargo, él conocía a Saulo y había escuchado acerca del azote que había tenido contra la iglesia en Jerusalén, y quizás también estaba lleno de temor. Sin embargo, Dios le hace fuerte énfasis en que vaya, porque este hombre Saulo, que más adelante llegó a llamarse Pablo, era un instrumento escogido por Dios para llevar su mensaje. Aún en medio de todo, Ananías, con el temor, va y busca a Pablo y le comenta lo que ha recibido de parte del Señor, y ora por él. Al imponer sus manos, dice que cayeron de sus ojos como escamas. Inmediatamente Pablo recobró la vista y también fue lleno del Espíritu Santo. También dice que se levantó y fue bautizado, y estuvo allí durante un tiempo con los discípulos que estaban en Damasco. En las manos de este discípulo llamado Ananías estaba el comienzo de toda una carrera. Luego del encuentro que Pablo había tenido con el Señor en el camino, él mismo le permitió quedar ciego por 3 días, pero ya tenía preparado a uno de sus discípulos para que obrara una renovación en su vista. Es en las manos de un discípulo llamado Ananías que está esta impartición
inicial en la vida de Pablo, donde recobraría la vista, pero ya tendría una vista renovada, la forma de ver que Jesús quería darle para que fuera su instrumento. Pero fue Ananías, aún en medio de ese temor, del miedo, de qué podía pasar con su vida. Pudiese pensar Ananías que quizás él también iba a ser afectado por Pablo, o pudiese ser encarcelado, o aún perder la vida. Sin embargo, Ananías, un discípulo de Jesús, al cual él le había hablado, para que obrara bajo su mano algo poderoso en la vida de este apóstol al cual Dios había llamado. En la obediencia, en la disposición, Dios quiere usar discípulos comunes y corrientes para hacer cosas grandes. La invitación es esa, a que estemos atentos a la voz de Dios, a que creamos en el poder de Dios y podamos bendecir a otros independientemente del pasado, de las vivencias de otro. Pablo era una amenaza para la iglesia y también Ananías se vio amenazado. Sin embargo, Ananías fue obediente y se dejó usar por Dios para traer bendición y empezar en la vida de Pablo una carrera poderosa que traería tanto bienestar a la iglesia y la extensión del reino de Dios. Te invito a que en esta hora oremos y le digamos: Señor, si mi vida te puede servir, úsala. Aquí está mi vida en tus manos, para que tú la uses para llevar a otros sanidad, la sanidad espiritual tan grande que se necesita, para traer vista a aquellos que están ciegos, pero también para traer de tu presencia en la vida de otros que están esperando, quizás así como Pablo. Oremos en este momento. Señor, gracias te damos por tu palabra, gracias por este relato, donde nos permites ver que un discípulo como Ananías, que estuvo dispuesto y aun cuando tuvo miedo, fue obediente, y tú te glorificaste porque trajiste a la vida de este hombre sanidad, llenura de tu espíritu. Los planes continuaron. Usa nuestras vidas, Señor, para bendecir a otros. No importa si estos otros antes quizás estaban en contra tuya, Señor, pero que podamos ser instrumentos en tus manos y así llevar el poder y el fuego tuyo y así cumplir con la gran comisión, ser testigos de tu espíritu allí donde nos lleves, aún en medio del temor. Gracias, Señor, por cada uno de los discípulos, Señor, que obedece a tu voz, a tu llamado, a tu mandato, y que así podemos ver la extensión de tu reino. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te invito a que continúes con esta serie de una cita con la Biblia, el libro de los Hechos. Bendiciones para todos en este nuevo día.